pasado sobre los requisitos para ser maestro, ¿no es cierto? La importancia de la maestría, de los que van a ocupar quizás algún cargo de enseñanza, ya sea hombres, ya sea mujeres con los niños, con las mujeres, o los hombres a lo que es la iglesia en general. Hablábamos en los primeros dos versículos sobre la importancia de ese llamado, la preocupación que debiéramos tener, y también hablábamos sobre el ofender, el tema de la lengua, que es algo sumamente importante. Y hoy, amados hermanos, vamos a hablar con respecto a la lengua. Seguimos hablando sobre este miembro tan pequeño, tan complicado muchas veces. Y creo que el Señor hoy quiere exhortarnos mediante su palabra a que podamos vivir en un orden como creyentes. Bien, amados hermanos, continuamos entonces esta serie del libro de Santiago, esta vez en el capítulo 3, ya casi terminando, solamente nos quedan del versículo 13 al versículo 18 para terminar el capítulo 3 y pasamos al capítulo 4. Hay muchas cosas en la vida, amados hermanos, que son contradictorias. ¿Es así o no es así? Hay muchas cosas en la vida que son muy contradictorias. Son cosas que nos hacen preguntarnos el por qué es así. ¿Por qué es contradictorio el que me suceda algo, el que pase algo? Ejemplo de cosas contradictorias, lo vemos con la Biblia, nos habla de que una puerca lavada, limpia, puede regresar de nuevo a revolcarse en el cieno. También otro ejemplo bíblico de lo que es contradictorio es de un perro que vomita y vuelve a su vómito. La pregunta es ¿por qué la cerda o por qué el perro hacen eso? Y la respuesta es clara, la respuesta es simple. La respuesta es que está en su naturaleza. Amén. Otro ejemplo de contradicción lo vemos en el caso de un león o una leona. Una leona que se queda sola, tiene cachorros, pero cuando esta leona se une, se aparea con otro león, este león tiene todo el derecho de matar delante de esta leona a los hijos que eran del león anterior. Y esta leona permite que el león lo haga para poder aparearse nuevamente con ese león. Ahora, ¿no es acaso eso contradictorio que una madre haga eso? Es totalmente contradictorio, ¿cierto? La pregunta es ¿por qué lo hace? Y volvemos a responder que está en su naturaleza. Ella se comporta según su naturaleza leónica. Y Santiago, amados hermanos, nos dice que nosotros también actuamos contradictoriamente. Nosotros los creyentes actuamos contradictoriamente y eso nos dice Santiago que no debiera ser así. Santiago regresa nuevamente al tema de la lengua. Parte en un principio hablándole a los maestros sobre el cuidado de la lengua y nuevamente toca el tema de la lengua y es más. Este es un tema recurrente en la epístola de Santiago. En todos los capítulos Santiago va a tocar sobre el tema de la lengua. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 19, cuando Santiago le dice a los hermanos: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse, tardo para hablar. Nuevamente lo toca de nuevo como parte de lo que distingue de una verdadera religión. Santiago capítulo 1, versículo 26, dice Santiago que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, dice, es vana. Y también lo volvemos a ver cuando nos enseñaba de que había algunos que pudiendo ayudar a los hermanos en necesidad, solo tenían palabras lindas, tranquilizantes, que no son suficientes para saciar un estómago o cubrir el frío. Esto es lo que dice Santiago en capítulo 2, versículo 16, cuando dice: y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha?, dice Santiago. Y nuevamente Santiago en el capítulo 4 y en el capítulo 5 vuelve a tocar el tema de la lengua. Constantemente Santiago, nos damos cuenta, que parte hablando sobre este miembro tan pequeño, pero tan difícil de llevar. Amados hermanos, la pregunta es, ¿por qué Santiago habla tanto de la lengua? ¿Por qué Santiago toca en un capítulo, en otro capítulo, en un tercer capítulo, en un cuarto y en un quinto capítulo vuelve a tocar el tema de la lengua? ¿Por qué es tan recurrente en tocar el tema de la lengua? ¿Y sabe por qué lo hace, amados hermanos? Lo hace porque es un problema recurrente en el ser humano. Santiago lo hace porque es un pecado recurrente en todos nosotros, Amados hermanos, no usamos siempre la lengua de la manera correcta. Y eso nosotros debemos reconocerlo. En esto, amados hermanos, todos pecamos. Ahora, en esta sección que nos toca exponer en el capítulo 3, del versículo 3 al 12, Santiago nos dice algo que verdaderamente nos humilla como seres humanos, la cual nos dice que ningún hombre puede domar la lengua. ¿Ha podido usted domar su lengua? Hay un problema serio, hermanos. El problema es tan serio que se llama lengua. Ninguno y ninguna la puede domar. Y eso, amados hermanos, no es excusa para justificar nuestro pecado, ya sea de chisme, ya sea de murmuración o incluso la indiferencia verbal. Sí, hermanito, no, sí. Que el Señor te ayude. ¿Lo ha visto así? Eso es indiferencia verbal. Amados hermanos, pero hay una solución a ese problema. ¿Y sabe cuál es esa solución? Vamos a ver cómo Santiago nos enseña acerca del problema de la lengua y de la solución al mismo problema. Primero, Santiago nos habla sobre la maldad de la lengua. Y esto es importante comprender la raíz de la maldad de la lengua. Lo primero que deseo que noten, hermanos, es cómo Santiago nos describe la maldad de la lengua. Con la lengua, amados hermanos, podemos hacer cosas terribles. Fíjese cómo Santiago describe el poder del maligno en la lengua. Vaya conmigo al versículo 6. Dice la palabra del Señor: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma, dice, es inflamada por el infierno. Amados hermanos, es un fuego que destruye. Es un pequeño microcosmos, amados hermanos, de toda la maldad que hay en el mundo. Posiblemente, amados hermanos, no hay pecado en el mundo que no esté asociado con el pecado de la lengua, o que no esté asociado con la lengua. Con la lengua, amados hermanos, se contamina el cuerpo. Con la lengua, amados hermanos, se contamina la persona. Con la lengua contaminamos a los demás. Y esto lo dejó claro Jesús en Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 23, cuando Jesucristo habla y dice lo siguiente: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, dice Jesús, y contaminan al hombre. Amados hermanos, todo lo que está en nuestro corazón sale por medio de este miembro pequeño. Todo lo que está dentro de nuestro corazón es dado a conocer por este miembro tan pequeño, y eso es lo que contamina al ser humano, no el comer con las manos no lavadas ceremonialmente. Santiago nos dice que también inflama la rueda de la creación. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué significa que inflame la rueda de la creación? Es decir, amados hermanos, enciende la rueda de la vida afectando al mundo entero
Y lo vemos en las peleas que se forman entre las personas, ya sea por los insultos, ya sea por los chismes, ya sea por las mentiras, ya sea por las calumnias, ya sea por la influencia a los creyentes y también las naciones enteras. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que muchas de las guerras en el mundo han sido causadas por la lengua, por los comentarios? Amados hermanos, y para colmo, es inflamada por el mismo infierno, dice Santiago. Es decir, por Satanás mismo. Amados hermanos, por medio de sus tentaciones, por medio de la maldad de Satanás el diablo, Satanás sembrando discordia entre nosotros y alimentándonos de lo que él siembra. Es por eso que el versículo 8 nos dice que está llena la lengua de un veneno que es mortal. Así como la serpiente, así es el mismo veneno que tiene la lengua. Y lo mismo dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 3 del versículo 13 al 14, cuando habla y dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Amados hermanos, la maldad de la lengua la podemos ver en la conducta contradictoria, como dice en el versículo 9. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Entonces, amados, podemos comprender que la maldad de la lengua es totalmente contradictoria. Usamos la misma lengua para adorar al Señor. Usamos la misma lengua para bendecir al Dios que adoramos. Y con esa misma lengua, amados hermanos, maldecimos a los hombres, les deseamos lo peor del mundo, los ofendemos, los insultamos, los humillamos, nos burlamos de ellos, los criticamos, somos chismosos, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos todo esto a los seres humanos que han sido creados a imagen del Dios que adoramos. Todo ser humano, amados hermanos, ha sido creado a imagen de Dios. ¿Y saben lo que poseen? Todos poseen una identidad, todos poseen una mente, todos poseen una capacidad cognitiva, una capacidad creadora como la mente de Dios. Y eso demuestra que el ser humano es exaltado sobre toda la creación, es diferente sobre toda la creación. Pero aún así, con nuestra lengua, maldecimos, los insultamos, les mentimos, les herimos con nuestras palabras. Qué contradictorio, ¿no? Adorar a Dios, pero maldecir a la misma creación que tiene la imagen de este Dios. Hermanos, todos nosotros hemos sido culpables y somos culpables de semejantes pecados. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos quiere decir Santiago? Santiago nos quiere decir y nos enseña la realidad del pecado que hay en nuestro corazón, de esa naturaleza que está dentro de nuestro corazón. Pecamos porque somos pecadores, no pecadores porque pecamos. Que eso quede claro, entiéndase bien, amados hermanos. Pecamos porque somos pecadores, no pecadores porque pecamos. Entiéndase bien la frase. Es totalmente diferente. Somos pecadores. Y porque somos pecadores, pecamos. Amados hermanos, actuamos de esa manera porque somos pecadores. Hablamos de esa manera porque somos pecadores. Nos conducimos de esa manera porque somos pecadores. Y todo esto confirma la doctrina bíblica de la total depravación del ser humano. Amados hermanos, el pecado ha corrompido toda la naturaleza. Toda la esencia de la naturaleza del hombre ha sido corrompida por el pecado de tal manera que no hay ni siquiera un espacio pequeño o un área de nuestra vida que no esté corrompida por el pecado. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones están corrompidas por el pecado. Y lo triste del caso, amados hermanos,
es que nadie puede cambiar esa situación por sí mismo. Ni usted ni yo podemos cambiar esa situación. Amados hermanos, de nuestra parte, esta condición es irreparable. No hay solución propia del ser humano como para poder echar fuera toda esa maldad. Es imposible. Podremos quizás contenerla, pero no sanarla. Podemos poner un león quizás en una jaula en la cual no pueda salir, pero no podemos cambiar su naturaleza. Él sigue siendo salvaje. De igual manera también nosotros. Nada que el hombre haga por sí solo podrá realmente sanar nuestra naturaleza corrompida por el pecado. De ahí que es importante que el mundo y nosotros necesitamos de Cristo. El mundo necesita de Cristo Jesús, no solo porque la maldad de la lengua trae la ira de Dios, sino también porque el hombre está imposibilitado de domarla. Santiago nos dice que los seres humanos hemos podido domar toda clase de animales. Lea conmigo el versículo 7, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Cuando Dios nos creó y creó a Adán y a Eva, ¿se acuerdan ustedes en Génesis? La autoridad que le dio Dios al hombre de tener el dominio sobre los animales del mundo. Y el hombre ha demostrado su superioridad al momento de dominarlos. Hemos visto a hombres dominando serpientes, hemos visto a hombres jugando y abrazándose con osos, con leones, y vemos la superioridad del hombre por sobre el mundo salvaje o el mundo animal. Pero aunque eso es así, aunque el hombre pueda domar a estos animales, hay algo que no puede domar por sí mismo, y eso se llama lengua. Le hemos puesto freno a los caballos, y aunque ellos son más fuertes, y aunque son más grandes que nosotros, por medio de los frenos podemos dirigirlos a donde quiera que vayan. Eso es lo que dice el versículo 3. Y de igual manera, amados hermanos, hemos hecho con los barcos. Son grandes, pesados, arrastrados por vientos impetuosos, pero tan solamente un pequeño timón puede mover esta gran embarcación y dirigirla a cualquier lugar. Eso es lo que dice el versículo 4. Pero con la lengua, amados hermanos, no es así. Aunque es pequeña y se jacte de grandes cosas, porque muchas veces ha hecho grandes cosas positivas, ¿o no? ¿Cuántas veces la lengua ha hecho cosas positivas? ¿O siempre hace cosas malas? ¿Hace cosas positivas o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Sí, pues hermanos. Se jacta de cosas grandes, se jacta de muchas cosas positivas, pero también la lengua ha traído gran destrucción. La lengua es como un fuego que, aunque sea pequeño, es capaz de destruir un bosque completo. Eso es lo que dice el versículo 5. Amados hermanos, por eso Santiago dice en el versículo 8 que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede, dice, ser refrenado y llena de veneno mortal. Este es el problema. Este es el gran problema, amados hermanos, pero como dijimos, el problema de la lengua es algo que está detrás de la lengua. El problema de la lengua, entiéndase bien, está detrás de la lengua. La lengua por sí misma no hace nada, solamente es un músculo. Ella en sí misma es un órgano, es parte del cuerpo. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? La lengua es prácticamente el vehículo del alma. La lengua es el vehículo del alma. La maldad de la lengua y la incapacidad del hombre por sí mismo de domarla, aunque un miembro pequeño del cuerpo revela, amados hermanos, la lengua revela la maldad del ser humano y revela también la inhabilidad de cambiar por sí mismo su naturaleza caída. No hay educación en el mundo, no hay pastillas en el mundo, no hay psiquiatra en el mundo, ni hay ni un consejero máximo en el mundo
ni buenas resoluciones en el mundo que puedan sanar y que puedan transformar nuestra naturaleza pecaminosa. Un hombre dijo que si quieres conocer a alguien como es, déjalo que hable y escúchalo. ¿Quieres conocer a alguien como es? Déjalo que hable y conócelo mediante lo que dice y lo que habla. ¿Quieres saber si alguien es chismoso? Préstale un poco de atención y date cuenta de cómo es. Amados hermanos, no hay ninguna resolución, no hay consejero, no hay pastilla, no hay psiquiatra en el mundo que pueda cambiar esta naturaleza. Pero así hay algo que puede hacerlo. Y no está dentro de nuestras aptitudes. Santiago nos dice indirectamente que es lo que puede cambiarlo. Y es el poder del Evangelio. Mire lo que dice en el versículo 10. Y aquí está la clave. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano mío, dice Santiago, esto no debe ser así. No debe ser así. Santiago reconoce la contradicción que es de una misma boca que proceda bendición y también maldición. La pregunta es, ¿de quién o de quiénes está hablando Santiago? ¿De quién creen ustedes que está hablando Santiago? Santiago no le está hablando de los inconversos. Santiago está hablando de creyentes. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Que está dirigiéndose a creyentes y le está hablando esto a creyentes de que esto no debe ser así. ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque Él les llama hermanos. Hermanos míos, les dice Santiago. Y les dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no debiera ser así? Porque somos cristianos. Amados hermanos, y claro está, Santiago no lo dice así. Pero lo que presupone Santiago es que los hermanos entiendan lo que Santiago les está diciendo, que lo que están haciendo no es correcto. Nosotros somos cristianos, amados hermanos, y como cristianos somos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferente a los demás que no son cristianos. Y a la manera que hablamos, amados hermanos, prácticamente reflejamos el cambio que Dios ha operado en nuestras vidas. Y yo tengo una pregunta para ustedes en esta noche. La pregunta es, ¿por qué no debe proceder de nuestra boca bendición y maldición? ¿Sabe por qué no debiera proceder de nuestra boca bendición y maldición? Porque Dios nos ha transformado. Ha habido un cambio. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Versículo 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Cuál es la contestación que da Santiago? Él dice un no rotundo. No, una fuente de agua dulce echa agua dulce. Y lo mismo, una fuente de agua amarga destila agua amarga. Amados hermanos, mire lo absurdo que es que de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga. Es totalmente absurdo. Es totalmente contradictorio. No puede salir de nuestros labios adoración a Dios y maldición. Y sabe que no es tan solamente absurdo, es imposible. ¿Por qué es imposible? Mire lo que dice el versículo 12, dice lo siguiente: ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Es imposible. Por tanto, como Santiago le está hablando a creyentes que prácticamente estaban presentando contextualmente esta actitud, esta noche, amados hermanos, de esta misma manera, esta enseñanza es para los que estamos aquí. Recuerde que la carta de Santiago es a la Iglesia Universal. Y no es tan solamente una enseñanza que quedó en el pasado a los que estaban expatriados, sino que es una enseñanza que precede en el tiempo hasta el día de hoy. El contexto puede ser diferente, pero la enseñanza es la misma. Amados hermanos, esta misma enseñanza es para los que estamos aquí. No es posible y no es correcto, amados hermanos, que haya este tipo de actitud en los y las que dicen ser creyentes.
Esta enseñanza, amados hermanos, es para los que estamos aquí. No es posible y no es correcto que en los y las que dicen orar esté esta actitud. No es correcto que en los y las que dicen tener relación espiritual con Dios actúen así. Eso es incorrecto. Eso es hipocresía. Y es hipocresía también decir que ninguno es perfecto y justificarse a través de que nadie es perfecto, de que yo no te juzgo. Amados hermanos, porque como creyentes nacidos de nuevo, dice la Escritura, que es la misma palabra que procede de la boca de Dios, dice allí en 1 de Juan capítulo 3 del versículo 9 al 10, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y no lo digo yo, amados hermanos, lo dice la Escritura, la santa palabra de Dios. Entonces, por tanto, amados hermanos, no caigamos en pecado, ni seamos, ni caigamos en el juego de la hipocresía de ambos bandos, porque hipocresía tenemos dos bandos. El primer bando de hipócritas, como lo revela la Escritura, amados hermanos, son los que dicen que hay hipócritas en las iglesias y no vienen porque se creen más perfectos de los que están aquí adentro, cuando están peor que los que están acá adentro. Y los del otro bando, hipócritas que dicen que nadie es perfecto y que no se puede juzgar, que practican el pecado con libertinaje y solamente se justifican a través de una simple frase diciendo nadie es perfecto. ¿Sabe qué, amados hermanos? Santiago les da otra ilustración de esto, como para poder comprender un poco lo que dice el versículo 12. Dice, hermanos míos, y hace una pregunta, Santiago dice, ¿puede acaso la higuera, ponga atención, la higuera producir aceitunas o la vid higos? La respuesta es no. Es imposible que sea así. La higuera solo produce higos y la vid solo produce, ¿qué produce la vid? ¿No saben lo que produce la vid? Uvas. Es imposible, amados hermanos, que una higuera produzca uva y una vid produzca higos o aceitunas. Es imposible que sea así. ¿Saben por qué? Por su naturaleza. Producen lo que deben producir. La naturaleza de la higuera es producir higo. Y la naturaleza de la vid es producir uvas. Una mujer no puede parir un caballo, por más que se esfuerce en tener un caballo como guagua. Es imposible. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza el dar seres humanos. De igual manera debe ser con nosotros. Es absurdo que un creyente bendiga a Dios y maldiga a su prójimo, porque éste ha sido creado a la imagen de Dios y por tanto es digno de nuestro mayor respeto. Pregunto, o alguien puede preguntar, alguien puede decir, pero pastor, ¿y si me ofende? ¿Y si me insulta? ¿Y si habla mal de mí? ¿Y si me calumnia? ¿Y si murmura de mí? ¿Y si chismosea de mí? Yo respondo preguntando también, ¿qué nos dice la Escritura? Romanos capítulo 12. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Versículo 17 del capítulo 12. No paguéis a nadie mal por mal. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Y en más, amados hermanos, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, del versículo 34 al 40, del 43 al 45, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos ¿de quién? De vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, su bondad, sobre malos y buenos. ¿Qué mayor ejemplo es el amor de nuestro Dios? Y que hace llover sobre justos e injustos. Pastor, y si me ofende, si me insulta, si me chismosea, ahí está su respuesta, hermanos. Un pecado no justifica otro pecado. Si pecan contra mí, eso no me da derecho, amados hermanos, para pecar contra aquel que pecó contra mí. Por tanto, debo mantener, y usted debe mantener su integridad hacia el Señor, no hacia la gente. Cuidar mi lengua de lo que dice, de lo que transmite, porque el día en que me presente ante Dios, no podré justificarme con aquella frase, es que nadie es perfecto, Señor. No podré justificarme con frases antibíblicas, ni menos decirle a Dios, es que nadie es perfecto. Es que la iglesia está llena de hipócritas, por eso hablo, porque siento que son mentirosos, Señor. Hermanos, Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, de manera que cada uno tendrá que dar cuenta de sí mismo. Pero pastor, es que yo no puedo amar a mis enemigos ni bendecir a los que me maldicen. Es que soy yo el problema. Yo lo sé. Pero ¿sabe lo que demuestra eso? Eso demuestra nuestra maldad e impotencia de querer cambiar. Somos como esa cerda que le gusta revolcarse en el lodo. Amados hermanos, por eso necesitamos de Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Por qué necesitamos de Cristo? Porque con su muerte y con su resurrección, Él venció al pecado y no solo nos libra de la culpa redentora del pecado, sino que también del poder reinante del pecado en nuestros corazones. Es decir, amados hermanos, solamente Cristo puede cambiar nuestras vidas. Solamente Cristo puede cambiar nuestras vidas. Solamente el poder de Jesús, a través de su muerte y resurrección, puede cambiar nuestros corazones. Él cambia la vida de los creyentes. Él cambia la vida de aquel que cree. Lo que la psicología no puede hacer, lo que las pastillas no pueden hacer, lo que las resoluciones personales de fin de año, de querer el próximo año ser una mejor persona, no puede hacer, el poder de la muerte de Cristo y el poder de la virtud de su resurrección sí puede hacer un cambio en aquellos que se rinden a Él por medio de la fe. Solamente el poder de Cristo en la cruz del Calvario puede transformar la vida del hombre, puede cambiar el corazón del hombre. Y al momento de cambiar el corazón del hombre, ahora viene un cambio en aquel instrumento que el hombre ocupa para dar a conocer lo que está dentro del corazón. Cuando viene el cambio glorioso del Evangelio, del nuevo nacimiento de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, ahora la abundancia de maldad es quitada de nuestra vida, de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que sale de nuestros labios? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Lo que abunda en mi corazón. Si Cristo abunda en mi corazón, la bondad de Cristo alumbrará mi boca, no la maldad. Por tanto, amados hermanos, la santificación es una obra en todo el hombre que le es dada por parte de Dios como medio de gracia para cambiar nuestra naturaleza, para someter nuestra carne, nuestra debilidad a su presencia, a su bondad. Amados hermanos, esta obra de transformación por medio del Espíritu de Cristo toca cada aspecto de nuestro ser. La muerte y resurrección de Cristo en la cruz del Calvario toca y cambia, amados hermanos, todo aspecto de nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar e incluso nuestra forma de vivir. Nuestra naturaleza
o nuestra nueva naturaleza en Cristo, amados hermanos, debe llevarnos a vivir, amados hermanos, con una boca limpia. De nuestra boca no debiera salir las mentiras, no debieran salir los chismes, no debieran salir los insultos, no debieran salir las burlas, no debieran salir las difamaciones, no debieran salir malas palabras, no debieran salir chistes doble sentido, etcétera, 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 etcétera. Ese debe ser nuestro norte. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque somos cristianos. Porque somos hijos de Dios y semejanza de Dios. Porque somos nuevas criaturas. Porque Dios no solo nos ha llamado a amarle, sino a amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ellos han sido creados a la imagen de Dios. Debemos, amados hermanos, actuar por lo que somos. Así como los chilenos hablamos español, de igual manera los creyentes deben hablar el lenguaje celestial. Glorificar a Dios con nuestras lenguas. Glorificar a Dios con nuestros actos. Glorificar a Dios con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestro ser. Cuando fallemos en esto, amados hermanos, no nos olvidemos que tenemos un abogado en los cielos, a Jesús. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Jesús intercede por nosotros presentando ante el Padre su sacrificio expiatorio en nuestro lugar. Nos presenta como cubiertos con su justicia. Nos presenta como cubiertos con su sangre. Nuestra salvación descansa no en nuestra perfección, sino en la perfección de Cristo. No nuestra obediencia perfecta a la ley de Dios, sino en la obediencia perfecta de Jesús en nuestro lugar y para nuestro beneficio. Y eso, amados hermanos, a la hora de pecar, a la hora de caer, nos debiera dar consuelo. Pero no es una licencia para pecar deliberadamente. Cuando perdamos los estribos y pequemos con la lengua, no busquemos justificar nuestros pecados y decir: es que estaba cansado, o me levanté por el lado izquierdo de la cama, es que el calor me tiene irritado, es que vengo ya caliente del trabajo por todos los problemas que tengo con mis amigos, con mi trabajo, con mi jefe, o que he pasado un día terrible, por favor entiéndanme. Es que no soy perfecto, es que no soy perfecta, sino que, amados hermanos, pidamos perdón. Y no justifiquemos el pecado. Si alguien provocó a otra persona, escuche bien, el que provocó debe también pedir perdón. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos pedir perdón? ¿Quiénes? Los que provocaron perder la paciencia y dañar a través de esa provocación, ya sea por un chisme, ya sea por una murmuración, ya sea por una mentira, por un pleito, por celos o incluso por envidia, que es lo que más se ve. Pero no tan solamente ellos deben pedir perdón, sino que deben pedir perdón aquellos que actuaron mal o que le respondieron mal con aquel que los provocó o con aquel que habló mal de él. Y esto nos debe dar consuelo, amados hermanos, y reconocer también que ambos no lo hicieron bien, tanto el que provocó como el que actuó de una mala forma con aquella persona que le provocó. Ambos, tanto el que produjo el daño como el que respondió a ese daño, ambos actúan o hicieron mal. Solo así nuestra relación cristiana se fortalece de esa manera. No pidiendo perdón al momento de la cena del Señor, sino que reconocer que si hemos dañado con nuestros labios, con nuestra lengua, perdonar a aquel que hemos provocado, pedirle perdón, y si alguien nos ha dañado, perdonar también, porque eso fortalece la relación. Amados hermanos, sobre todo, no olvidemos que así como nosotros no podemos por nosotros mismos
domar nuestra lengua, Jesús sí puede en nosotros. Cristo Jesús sí puede en nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer para que Él pueda en nosotros? Primero que nada, buscar de su gracia, depender del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, depende del Espíritu por medio de los medios de gracias. Ora, medita en la palabra, medita en los sacramentos y por sobre toda cosa vigila tu corazón. Quiera Dios, amados hermanos, que no olvidemos que solo Jesús es el único que puede domar nuestras lenguas, domar nuestra vida. Y quiera Dios que vayamos siempre a Él como nuestra justicia y como nuestra santificación. Es importante el papel y el uso que nosotros le damos a la lengua, hermanos. Muchas veces causamos dolor, muchas veces a través de la lengua se produce lo que es distanciamiento, falta de confianza. Pero vuelvo a repetir, si usted ha hecho un mal uso de su lengua y ha causado una molestia en alguien, vaya y pídale perdón. Y si usted ha sido el afectado, perdone también a su hermano, porque no es correcto que usted se enoje. Al contrario, si nos ponemos bíblicos y queremos ser bíblicos, Jesús demanda de que ve tú si tu hermano tiene algo contra ti, no tú. Si tu hermano tiene algo contra ti, tú ve, pero no que él venga primero. Si él me hizo daño, ve tú, dice el Señor. Esa debe ser nuestra actitud, porque eso demuestra realmente que ha habido un cambio en nuestra vida. Recuerde, nunca se olvide, con la lengua podemos bendecir y ser de utilidad para muchos y bendecir a muchos, pero no puede haber en nuestra lengua bendición y maldición a la vez, porque de nuestro corazón deberá fluir aquella transformación que Cristo hizo en nosotros, no nuestra vida pasada ni nuestra mala manera de vivir. Quiero invitarles a que podamos orar un momento, conversar con el Señor. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesús.